Un fuerte abrazo a todos los hermanos y a todos los que se unen para esta nueva charla. La última intervención que tuvimos tuvo que ver directamente con Primera de Reyes, capítulo 17, si mal no recuerdo, en donde efectivamente vimos que en nuestra relación con Dios tenemos dos tiempos, ¿verdad? El uno que implique la lluvia normal, que tiene que ver con las bendiciones que Dios da al hombre desde la perspectiva de que Él ama al ser humano. No olvidemos que la Escritura nos dice que de tal manera amó Dios al mundo. Es decir, si hay algo en el corazón de Dios para todo ser humano es su amor. Y Él nos dice pues en la Escritura que su sol o su lluvia es dada o sale para buenos y para malos. Y esto implica que efectivamente Dios ha reservado provisión para todos los seres humanos y para todas las personas. Pero sin embargo hay una provisión que es celestial, que es divina. La provisión que tiene que ver con lo que todos recibimos, tiene que ver con el cuidado que Dios tiene de su creación. Y efectivamente está atada a las cosas naturales, al esfuerzo humano y a las capacidades que nosotros tenemos para sacar nuestros temas adelante. Pero cuando nosotros efectivamente tenemos una relación divina con Dios, ¿no? Aquí no es un simple y sencillo tema de creer, sino tenemos una relación divina y todos sabemos que esa relación divina arranca en el ser humano el momento en que nosotros hemos puesto nuestra confianza en Cristo o hemos efectivamente confesado a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Cuando nosotros efectivamente creemos de esta manera, sabemos que hemos nacido de nuevo. Y a partir de ese momento arranca una relación divina con Dios. Y esa relación divina efectivamente se mueve por nuevas leyes. No son las leyes antiguas en las cuales nosotros dependemos de lo natural para poder obtener bendición. Acá el Señor quiere que nosotros conozcamos un nuevo camino. Y ese nuevo camino es un camino que tiene que ver directamente con la provisión de su palabra. Y habíamos visto cómo aquí efectivamente al profeta Elías Dios le permite una experiencia que tenía que ver básicamente con provisionarse y convivir, ¿verdad?, desde la perspectiva de la provisión de Dios. Y vemos allí cómo efectivamente, versículo 17, versículo 1, estas palabras maravillosas que efectivamente el profeta repite al rey Acab en aquel momento, son palabras de Jehová, de Dios mismo para él, y le dice: no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. No habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. El sinónimo de lluvia, ¿verdad?, todos nosotros sabemos que tiene que ver y está atado generalmente a la producción, a la siembra, a la cosecha y generalmente a la abundancia. Y aquí efectivamente pues el Señor muestra que no habrá lluvia ni rocío en estos años sino por mi palabra, y haciendo una directa alusión a una hambruna que iba a venir, pero que simple y sencillamente había otra fórmula, otra forma por medio de la cual se iba a poder mantener en este caso el profeta, y era básicamente por su palabra. Es decir, la única manera como iba a comenzar a venir esa bendición, esa lluvia y ese rocío que finalmente produce la comida necesaria para poder seguir viviendo, ¿verdad?, era por su palabra. Y esto tiene que ver muchísimo con lo que el Señor nos quiere enseñar a nosotros en este tiempo. Y de hecho habíamos visto declaraciones de estas cuando el Señor dijo: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y nosotros en esta relación divina y espiritual tenemos que aprender esta parte de la provisión de Dios. Porque generalmente en nuestro hombre natural estamos habituados a recibir provisión que tiene que ver desde la perspectiva de nuestras propias capacidades. Y para esto nosotros estamos muy habituados, para esto inclusive nosotros estudiamos. Para esto inclusive muchas veces se nos entrena, de tal manera de que efectivamente nosotros podamos sacar nuestras mejores destrezas y de alguna manera tener un futuro mejor. Eso está bien, pero sin embargo el Señor siempre nos va a llevar a nosotros a una posición
en la que sí o sí tengamos que depender de su palabra. Y muchas veces para que esto suceda, pues efectivamente van a venir los momentos de escasez y de dificultad. Y vemos cómo aquí el profeta, ¿no es cierto?, recibe esta palabra del Señor para efectivamente el rey Acab, pero sin embargo él instruye, ¿no es cierto?, al profeta y le dice que se aparte de allí, que se vuelva al oriente, que se esconda en el arroyo de Querit y que está frente al Jordán y que beba del arroyo. Iba efectivamente a estar cercano a él y que yo he mandado, dice, a que los cuervos, ¿verdad?, te den allí de comer. Es decir, aquí ya no era un tema de sembrar ni de cosechar, sino era un tema de confiar primero en la palabra del Señor, y las palabras aquí: apártate, vuélvete, escóndete, ¿verdad?, beberás, yo te daré de comer. Son palabras que efectivamente el Señor quiere que nosotros de alguna manera las aprendamos desde nuestro espíritu, porque es la fórmula como en nuestra relación divina con Dios en el futuro, pero arrancando en este presente, vamos a ser capaces nosotros de poder obtener las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque Él finalmente, como sabe que somos hijos, quiere que comencemos a aprenderlas desde los hijos, ¿verdad? Las leyes de los hijos desde ahora en adelante tienen que ver directamente no con mi esfuerzo propio para poder de alguna manera subsanar mi vida. No olvidemos que hubo una maldición del Señor en el huerto de Edén cuando el hombre pecó y cuando le dijo que teníamos que comer el pan con el sudor de nuestra frente. Y este es el trabajo al cual muchas veces nosotros ahora nos vemos abocados, tratando de hacer nuestro mejor esfuerzo para que efectivamente podamos procurarnos una vida mejor. Y evidentemente eso no está mal, pero como somos hijos, nosotros tenemos que aprender a ser sustentados, ¿verdad?, a recibir de parte de nuestro Padre todas las bendiciones y todos los buenos frutos que Él tiene preparado para nosotros. Finalmente, la Escritura nos da algo maravilloso y nos dice que los padres son los que heredan para los hijos. ¿Qué significa aquello? Que esta es una máxima de Dios mismo para ti y para mí. Es decir, si algo nuestro Padre Celestial quiere, no es que nos ganemos algo, sino que disfrutemos todo aquello, ¿verdad?, que Él ha sido capaz de proveer para nosotros porque somos sus hijos. Y esto es semejante al hecho de que cuando nosotros que somos padres, efectivamente trabajamos, nos esforzamos, hacemos un patrimonio, si algo efectivamente nosotros guardamos en nuestro corazón, no es el hecho de que nuestros hijos se ganen el pan que nosotros efectivamente les estamos poniendo todos los días en la mesa, o que se ganen aquellas buenas dádivas que de alguna manera ellos están esperando de nosotros. No, nosotros disfrutamos cuando ellos de alguna manera están consumiendo lo que nosotros efectivamente hemos sido capaces de proveer, porque no hay mayor satisfacción para un padre el hecho de saber que efectivamente sus hijos están disfrutando, están recibiendo y se están beneficiando de efectivamente de todo el esfuerzo y de todo el trabajo que nosotros pudimos haber hecho. Ahora, tocante a la perspectiva del Señor, ¿verdad? Y esto lo vemos nosotros desde el principio de la creación. Cuando el Señor creó todas las cosas, una vez que creó todas las cosas, hizo el huerto de Edén, y una vez que hizo el huerto de Edén, Él dijo que efectivamente Él había hecho nacer de allí, ¿verdad?, todo árbol que da buen fruto, y que efectivamente pues el hombre que Él puso finalmente allí, ¿verdad?, ahí le puso con todas las de ley, era el que iba a disfrutar de toda esta maravillosa bendición, ¿no es cierto?, que le había dado Adán y Eva, pues, y el hombre lo que tenía que hacer no es labrar la tierra conforme a como nosotros entendemos hoy, comer el pan con el sudor de nuestra frente, sino simple y sencillamente cuidar, ¿no es cierto?, mantenerse, seguir recibiendo la bendición de Dios. Por eso es que Él puso el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida, ¿verdad? Y lo único que Él prohibió fue que se coma del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y ese árbol del conocimiento del bien y del mal es como nosotros hoy actualmente nos guiamos. Generalmente, ¿debo hacer esto o no debo hacer el otro? Y esto efectivamente hace que muchas veces nosotros creamos que la vida cristiana se trata de sí y nos, cuando verdaderamente la vida cristiana se trata de creer, se trata de poner nuestra confianza en nuestro Padre, se trata de poner nuestra confianza en Jesucristo y que veamos nosotros que efectivamente, ¿no es cierto?, hay otra manera como tú y yo somos capaces de comenzar a recibir la provisión y la bendición de Dios, y es a través de su palabra.
Es por esto, hermanos, que los momentos de escasez, de dificultad, de lucha, en donde las cosas se nos ponen a momentos color de hormiga, las dificultades ahora en este mundo en donde vemos nosotros que tenemos malas noticias, una situación económica complicada en el mundo, una situación en donde los precios se nos van de las manos, en donde la gente pierde trabajo, las organizaciones se descomponen, la situación económica se vuelve difícil, pues parece que estamos viviendo en algún caos. Pero es el momento preciso por medio del cual nuestro Padre nos quiere enseñar a que efectivamente nosotros podamos disfrutar de todas las bendiciones que Él nos ha dado desde antes de la fundación del mundo en Jesucristo, para que podamos efectivamente recibir nosotros estas bendiciones hasta que sobreabunden. Ahora, los que quieran pues pueden ver la última charla que tuvimos la posibilidad de subirla hace más o menos 2 semanas, ¿verdad? Y hoy vamos a continuar con esta segunda parte, ¿verdad? Después de esta experiencia de Elías, y vamos al versículo 8, donde después de esto la escritura nos dice que pasados algunos días se secó el arroyo porque ya no había llovido más sobre él, y que vino nuevamente, ¿verdad? A Elías, a él, palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, y he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérselo, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora yo recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Entonces aquí vemos, ¿verdad? También otra circunstancia divina. Porque lo que Dios quiere de alguna manera es que nosotros entendamos que la palabra del Señor es viva, ¿no es cierto?, y eficaz. Y que la palabra de Dios nunca va a pasar. La palabra de Dios es vigente hoy. La palabra de Dios es vigente por la eternidad, porque Dios nunca pasa. Su palabra nunca jamás va a pasar. Entonces, esta palabra que Dios nos da ahora, efectivamente tiene vigencia para que tú y yo hoy, simple y sencillamente, podamos mirarnos a nosotros mismos y ver que efectivamente, más allá de nuestras limitaciones, Dios tiene un plan precioso y maravilloso para cada uno de nosotros. Mira, primero es importante ver cómo se veía esta mujer. Quiero hacer efectivamente un poco de énfasis en la mujer a la cual el Señor le tenía definido un plan. Él efectivamente está hablando todo esto en un escenario de hambruna, en un escenario de escasez, en donde ya vimos en los versículos anteriores que efectivamente pues no había lluvia y no iba a haber lluvia durante más de 3 años y aparentemente 6 meses, ¿verdad? Hasta que después por la palabra de Dios y por la palabra del profeta justamente vino nuevamente la lluvia, pero sin embargo no hubo 3 años y medio de siembra ni de cosecha, lo cual trajo una hambruna tremenda en la tierra. Y vemos a esta mujer. De hecho es tan importante entender esto que sucedió porque es una de las mujeres a las cuales el propio Señor Jesucristo hace referencia
¿verdad? En el libro de Mateo, en el famoso Sermón del Monte, en donde efectivamente se nos muestra, ¿verdad?, la vida y las características de los hijos de Dios. Y allí en esas características, en esa perspectiva, el Señor pues habla efectivamente con las personas que le estaban escuchando. Ya se menciona a esta famosa mujer, ¿no es cierto?, que es la viuda de Sarepta. Entonces, aquí vemos algo importante, ¿verdad? Y es, en primer lugar, cómo Dios tenía un plan para su propia vida, más allá de las circunstancias por las cuales esta mujer estaba viviendo. Esta mujer era una mujer aparentemente no temerosa de Dios, no era una mujer que necesariamente tenía una fe puesta en Jehová, ni creía necesariamente en Él, ¿verdad? De hecho, esto es lo que justamente Jesucristo comenta en algún momento, que el profeta le fue enviada a una mujer que no necesariamente era del pueblo de Israel. Le fue enviada a una mujer que de alguna manera era gentil, estaba apartada de las bendiciones de Dios. Y esto demuestra el hecho de que efectivamente Dios tiene amor para todos, efectivamente, los seres humanos. Pero aquí vemos primero al Señor mismo de alguna manera estructurando, fraguando un plan a favor de esta mujer, y le dice: levántate, a Elías, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, y he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Fíjate, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Y nosotros ya vemos, en cambio, en ese mismo escenario, cómo de alguna manera la mujer se estaba mirando a sí misma. En el versículo 12, cuando se le acercó Elías, ¿no es cierto?, la mujer le responde respecto de su condición cuando Elías le pide agua y le pide pan. Y ella le dice: vive Jehová tu Dios. Por esto es importante entender que ella no necesariamente creía en Dios, porque no dice Jehová mi Dios, dice Jehová tu Dios, ¿verdad? Vive Jehová tu Dios, que no tengo, fíjate, no tengo pan, no tengo pan. Fíjate las palabras de ella, siempre negativa, mirando su circunstancia, ¿no? No tengo, ¿verdad? Y después dice: solamente un puñado de harina, solamente un puñado de harina. Y un poco de aceite. Es decir, era una situación complicada y miserable. Y después dice: lo último que me quedaba lo tenía para que sea nuestra última comida con nuestro hijo y nos dejemos morir. Fíjate cómo ella estaba viendo su situación. No tengo, solamente un puñado, un poco de aceite, ¿verdad? Y con esto yo me voy a dejar morir. Es decir, era la voz desesperada de una mujer viuda, no tenía marido, estaba pasando por una circunstancia difícil de hambruna, tenía un niño a quien tenía que sostener. Seguramente ya lo único que le daba allí, ¿verdad?, era, como ella muy bien comenta, un pedazo más de pan y comida, y con eso ella pensaba ya dejarse morir. Entonces la situación de ella era complicada. Pero lo maravilloso de esto es que, indistintamente de esa circunstancia, el Señor había visto antes la posición de la mujer, ¿verdad? Y allí, ¿verdad?, Él le dice y se le anticipa efectivamente al profeta y le dice: yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Fíjate, el Señor conocía de la escasez de esta mujer. Nuestro Padre sabía efectivamente que esta mujer estaba pasando una circunstancia muy difícil. Una circunstancia mirándose a ella misma, no a los recursos de Dios, sino a los recursos propios, como incapaz de poder sacar una circunstancia como esta adelante. Pero el Señor efectivamente tenía un plan para ella, ¿no es cierto? Y le envía directamente, ¿no es cierto?, al profeta para que ella sea la que le sustente, sin que ella sepa efectivamente qué es lo que el Señor le iba a entregar. Ahora, aquí el primer punto es, hermanos, que el Señor conoce nuestra vida, el Señor conoce nuestra situación, el Señor conoce nuestra circunstancia, el Señor conoce nuestras limitaciones, el Señor conoce nuestra pobreza, nuestro sufrimiento, nuestro dolor, Él conoce nuestras deudas, Él conoce, ¿verdad?, nuestro desánimo, Él conoce efectivamente todas las malas circunstancias y cómo nos estamos viendo de mal nosotros mismos, así como la mujer aquí.
Ella se veía a sí misma, ella no sabía que efectivamente había una ayuda divina. Y ahí es cuando tenemos que entender que aquí el profeta Elías tipifica básicamente, ¿verdad?, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que viene con la palabra de Dios para morar en nuestro espíritu. Y viene en una circunstancia en la que nosotros somos personas que efectivamente estamos con limitaciones, personas que no tenemos la provisión suficiente, personas que hemos perdido la esperanza, personas que de alguna manera decimos no tenemos salida a estas circunstancias. Pero sí, humanamente seguramente es así. Humanamente hay hambruna, humanamente no hay capacidad económica para salir adelante. Humanamente no hay sino que dejarse morir. Pero ¿para qué efectivamente Cristo ha venido a nuestro corazón? ¿Para qué Cristo ha venido a nuestro corazón? ¿Para que sigamos nosotros de alguna manera esperando la provisión como todo el mundo la espera? ¿A través de que simplemente llueva como a todo el mundo le puede llover? ¿Esperando la provisión a través de que efectivamente en mis capacidades, en mis movimientos, en mis planificaciones yo sea capaz de poder recibir o conseguir todo aquello que los demás consiguen? Pues ahí tenemos una gran desventaja. Porque muchos de nosotros tal vez no tenemos la capacidad, no tenemos la sabiduría, no tenemos la economía, no tenemos la educación, no tenemos las destrezas, no tenemos efectivamente el respaldo necesario para salir adelante. Pero la pregunta es, ¿acaso nuestro Padre quiere que nosotros sigamos de alguna manera usando esas mismas capacidades o esas mismas estrategias de todo el mundo? Si somos sus hijos. No, el Señor lo que quiere desde ahora en adelante es que nosotros sepamos, primero, que en medio de tu escasez, que en medio de tu incapacidad, que en medio de tu dificultad, que en medio de tu desesperanza, Él efectivamente ha fraguado para ti un momento de bendición. Y Él dice, yo he dado orden allí. Yo he dado orden allí. Quédate con esas palabras. Cuando el Señor Jesucristo vino a tu corazón, Él ya dio orden allí en tu corazón, ¿verdad? Que esa viuda, la cual tipificas tú o yo, ¿verdad?, sea la que tenga la capacidad de sustentar a otros. No solamente de recibir la bendición de parte de Dios mismo y de nuestro Padre, sino que tenga el poder y la capacidad de poder ser bendición para otras personas. ¿Cómo esta mujer podía pensar ser bendición para otro? De hecho, ella le dice al propio profeta, ¿cómo te puedo yo dar algo si tengo apenas un puñado, ¿verdad?, de harina y un poquito de aceite y me hace falta comida para mí y para mi hijo? Pero sin embargo, la palabra del Señor era más poderosa. Y el Señor ya estaba trabajando en esta mujer, aun cuando ella ni siquiera lo sabía. Fíjate que estamos hablando de una mujer que no conocía a Dios. Una mujer incrédula. Ahora, nosotros, tú y yo, que efectivamente tenemos un corazón para Cristo, ¿cómo podemos de alguna manera seguirnos viendo en esa misma figura? ¿Cómo podemos seguir desconfiando de la mano poderosa de nuestro Dios y de alguna manera estamos poniendo confianza en nosotros mismos y en lo que el mundo confía? Y con esto no estamos diciendo que no veamos realmente, ¿verdad?, como realidad lo que está pasando en el mundo. Sí, es real, pero nuestro Dios es más real. Porque Él es el que hizo los cielos y la tierra. Porque Él es el poderoso Dios invisible que a través de las cosas, ¿verdad?, visibles nos muestra su eterno poder y deidad. Nos muestra el libro de Romanos, ¿verdad?, capítulo 1. Así que, mira, qué maravilloso, ¿no? Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, porque he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces la orden, no solamente, hermanos, incluía la orden, sino la bendición de parte de Dios, la provisión de parte de Dios, porque jamás el Señor nos va a dar nada si nosotros no recibimos primeramente de Él. Esta es una, efectivamente, de las características y de las leyes que tenemos que aprender. Nosotros no podemos ser de bendición para nosotros mismos ni para otros si primero no recibimos las bendiciones de Dios. Y recibir las bendiciones de Dios al estilo de Dios, esto es subir de nivel en cuanto al conocimiento de nuestra relación con Cristo Jesús. No solamente al estilo del ser humano, en el que ya hemos dicho, pues recibimos las cosas por el esfuerzo propio, por nuestra propia capacidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando eso se agota y se acaba,
pues ahí vienen los problemas porque tenemos desesperanza. Pero el Señor lo que nos quiere enseñar efectivamente es el estilo de Dios. Yo he dado orden allí. Y la pregunta es, si el Señor ha dado orden allí, cuando envía al profeta Eliseo a esta mujer viuda y desamparada, ahora que Él envió a su Hijo Jesucristo a nuestros corazones, ¿qué no ha ordenado? ¿Qué no ha ordenado? Y por eso es que el Señor se da el lujo de decir una y otra vez que a los que aman a Cristo todas las cosas les ayudan a bien. Que mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus promesas en Cristo Jesús. Que si Dios está en nuestro favor, ¿quién estará en nuestra contra? Que si Él no escatimó ni siquiera a su propio Hijo Jesucristo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo juntamente con Él no nos dará las demás cosas? Y así, etcétera, 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 etcétera. Toda la provisión de Dios para ti y para mí. Él ha dado orden. La pregunta es, ¿cuál fue la respuesta de esta mujer? Entonces, claro, aquí vemos primero a Elías, que él se levantó con la palabra de Dios. Elías ya era un hombre que, como profeta, pues sabía que la palabra de Dios se cumplía. Pero fíjate que el propio profeta, aquí le vemos haciendo grandes cosas, haciendo que no llueva, después haciendo que vuelva a llover, evidentemente por la palabra de Dios. Pero sin embargo, después de todo esto que sucede, veremos más adelante al profeta Elías huyendo, temeroso también en circunstancias difíciles cuando Jezabel quiso acabar con él. Ustedes recordarán que lo quisieron matar. Entonces él fue y se escondió en una cueva. Es decir, un hombre que tenía un corazón para el Señor, de pronto también pues en un momento determinado estuvo un poco temeroso de lo que le podía suceder, porque somos seres humanos que estamos de alguna manera todos expuestos a pasiones. Así que aquí lo que el Señor quiere es que efectivamente nosotros no distraigamos nuestra mirada en nuestra escasez, no distraigamos nuestra mirada en nuestras incapacidades, no distraigamos nuestra mirada, ¿verdad?, en nuestras imposibilidades, en nuestras tristezas, porque el Señor nos ha dado a Cristo, nuestro Señor y Salvador, para que Él efectivamente sea el que se convierta en nuestra vestidura, en nuestra vida, en nuestra economía, en nuestra sabiduría, en nuestra redención, en nuestra salvación, para que Él se convierta en nuestra justicia, en nuestra justificación, para que Él se convierta en todo lo que tú y yo necesitamos. Es que Jesucristo es el todo y en todos. Jesucristo debe llegar a ser en nuestra vida el todo y en todos. Así que vemos aquí que el profeta en el versículo 10 se levantó, fue a Sarepta, llegó a la puerta y cuando llegó a la ciudad vio a una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña y la llamó, ¿verdad? Y ahí ya sabemos qué es lo que sucedió porque ya lo leímos y efectivamente la mujer en el versículo 12 le responde al pedido, ¿verdad? Del profeta que no tengo pan, solamente un puñado de harina y un poco de aceite en la vasija. Es decir, estaba viviendo para ella una situación desesperada, pero no sabía efectivamente que la mano poderosa de Dios estaba allí a su favor, que la mano poderosa de Dios estaba haciendo allí un trabajo maravilloso para ella. Yo quisiera ver aquí en algunos de estos versículos, en el Salmo 46, 1-3, respecto de cómo el Señor efectivamente puede librarnos de estas circunstancias y cómo Él significa para ti, para mí, un refugio y una fortaleza en medio de las situaciones que nosotros de alguna manera podamos estar experimentando. Salmo 46, 1-3. El Señor nos dice, Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Fíjate, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él se ha dado a nosotros mismos para nuestras tribulaciones. Él es el refugio y la fortaleza que tú y yo, ¿verdad?, tenemos para venir efectivamente, permanente y continuamente en los momentos de lucha y de dificultad. En los momentos en los cuales efectivamente nosotros nos sentimos desprotegidos o desposeídos o despojados, ¿verdad? El mejor lugar
para que nosotros podamos de alguna manera obtener descanso y tranquilidad es la obra y el amor que Él tiene para ti y para mí. No olvidemos que el enemigo siempre va a intentar el hacerte ver o el mostrarte tus merecimientos para ver si es que efectivamente tú eres digno de recibir las bendiciones de nuestro Padre. Y esto es una estrategia del enemigo para que nosotros, de alguna manera, por la culpabilidad o por la condenación, dejemos de recibir las bendiciones de nuestro Padre. Alguien decía muy acertadamente que en un corazón que hay condenación o que hay culpa, no puede estar la bendición de Dios. La bendición de Dios está en un corazón, ¿verdad?, que definitivamente no está lleno de condenación y culpa. No olvidemos que la condenación y que la culpa, hermanos, ¿verdad?, son circunstancias o situaciones que ya fueron pagadas por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, al punto que el Señor nos dice que nosotros somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. La Escritura nos dice que nuestra salvación, ¿verdad?, no es por obras. Nuestra salvación no es por nuestra conducta. Nuestra salvación no es por lo que yo hago o dejo de hacer. Cuando yo creo correctamente, es decir, cuando yo creo en el Evangelio y en la obra que Cristo hizo a mi favor, cuando yo sé que Cristo limpió, pagó por todas mis culpas y por todos mis pecados, ¿verdad?, esto tiene una capacidad liberadora en el corazón del ser humano. El caso que lo hemos repetido varias veces de aquella mujer que fue encontrada en adulterio. Aquella mujer que fue encontrada en adulterio una vez que estuvo frente a frente con Cristo porque todos los demás se fueron. El Señor Jesucristo nunca la recriminó. Le dijo: mujer, ¿dónde estaban los que te condenaban? Y dijo: no hay ninguno, Señor. Y le dijo: ni yo te condeno. Ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Sabes cuál es la base de el dejar una vida de pecado? El no tener condenación en el corazón. Porque el momento en que tú tienes condenación, el momento en que tú tienes culpa, Satanás aprovecha para que efectivamente esa condenación y esa culpa llenen el espacio que está dedicado para ti, para la bendición de Dios. Porque la condenación y la culpa ya fueron pagadas por Cristo Jesús. Esa es la justificación de la fe que habla la Escritura. Esa es la buena batalla de la fe. La buena batalla de la fe es creer que efectivamente yo he sido vestido, revestido con la justicia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así como nosotros por Adán, nos muestra la Escritura, fuimos constituidos pecadores. La pregunta es: ¿qué tú fuiste para ser constituido pecador? ¿Sabes que tú naciste pecador? La Escritura nos dice claramente que nosotros hemos sido engendrados en pecado, en maldad. Tú y yo somos pecadores, no porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Esa es la diferencia. Yo peco porque soy pecador. Entonces, como yo he sido constituido pecador, me dice la palabra del Señor, por la desobediencia de un hombre, de la misma manera, vaya usted a Romanos 5, de la misma manera, por la obediencia de Jesucristo, todos hemos sido constituidos justos y santos. Entonces nosotros tenemos que creer a papá. Así como yo no hice nada para merecer ser constituido pecador, simplemente me encontré en esta carne pecadora, tampoco yo he hecho nada para ser considerado justo, porque Cristo hizo ese trabajo por mí. Cristo hizo ese trabajo para ti y para mí. Esta es la gran batalla de la fe, el creerle a Jesucristo, porque Satanás conoce efectivamente que mientras tú en el corazón tengas culpa y condenación, entonces la bendición de Él jamás podrá ocupar la parte que le corresponde a Él. En un corazón que existe culpa, que existe condenación, no puede estar la bendición de Dios. No caben las dos cosas. Lo primero que uno tiene que hacer es recibir el perdón de Dios, recibir la provisión de Dios, recibir la santidad de Dios, recibir la justicia de Dios, recibir la obediencia de Cristo. Porque cuando la Escritura habla de la obediencia o de la fe, hablan de la obediencia de Cristo, de la justicia de Cristo. Y yo tengo que todo lo de Él hacer mío. Eso es fe.
Esa es la fe que va a funcionar. Hacer de Cristo efectivamente mis vestiduras. Entonces, cuando yo veo a Cristo así, yo vengo a Él y Dios es mi refugio y mi fortaleza, es mi pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, dice la Escritura, no temeremos aunque la tierra sea removida, aun cuando se deslizasen los montes al fondo del mar, no temeremos. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, no temeremos. No temeremos porque el Señor está con nosotros. Él es nuestra fortaleza maravillosa. Mira lo que dice Apocalipsis 3:7. El santo, el verdadero, el que tiene las llaves de David, el que abre y nadie cierra, y al que cierra y nadie abre, dice esto. Así que Él ha mandado por Cristo Jesús, conforme a lo que hemos visto aquí, que nosotros recibamos la bendición permanente y el favor permanente de Dios. ¿Cómo nos podemos nosotros despertar, hermanos, sin poder escuchar en nuestro corazón palabras como el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida? ¿Cómo nosotros no podremos saber que efectivamente cuando tengo esta promesa del Señor, no importa las circunstancias que esté viviendo, el Señor es poderoso para que todos nuestros males, Él los encamine a bien? Porque en Él efectivamente funcionan otro tipo de leyes. Esas leyes tú tienes que aprender, yo tengo que aprender, nosotros tenemos que hacer nuestras las leyes de nuestro Padre. El enemigo quiere que tú te sigas fijando en ti. La mejor manera de entender cómo el enemigo nos ataca es cuando él nos hace mirarnos a nosotros mismos. ¿Qué crees que vas a encontrar en ti? ¿Tú crees que en ti vas a encontrar justicia? Pues estás equivocado. Porque si tú encuentras en ti justicia por tus propios actos y por tu propia manera de ser o actuar, déjame decirte que el Señor te va a mostrar que siempre te falta algo más. No es suficiente la justicia que tú has conseguido por ti mismo. ¿Qué piensas tú conseguir en ti? ¿Qué piensas tú descubrir en ti? Si nosotros efectivamente hemos sido constituidos pecadores, lo más alto que se podría hablar de nosotros mismos es que somos buenos pecadores. Nada más, en el mejor de los casos. Pero sin embargo, efectivamente, pues no nos alcanza para que nosotros podamos efectivamente traer las bendiciones de Dios a nuestra vida. Así que no olvidemos estos versículos maravillosos. Mira, esta palabra de cuando el Señor dice, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente, regresando al principio, yo he dado vida a una mujer que te sustente. Esta palabra sustente es muy, muy interesante porque de la raíz griega que es kul, K-U-L, kul. Ahora, esta palabra significa varias cosas. Significa abastecer, significa alimentar, significa capacidad, significa gobernar, retener, soportar, sufrir desde allí inclusive. Es decir, aquí el Señor lo que está diciéndole, yo he dado, ¿verdad?, orden para que esta mujer en esa posición pueda abastecerse, pueda alimentarse y alimentarte y abastecerte, porque es doble posición, ¿sí? Pueda tener mayor capacidad, mayor visión, ¿sí? Tenga una mayor capacidad para poder administrar, para poder gobernar, para poder retener, para poder soportar, para poder sufrir, para poder sustentar. Esto significa esta palabra, ¿verdad? Toda más o menos en su contexto. Lo cual implica que el Señor ha dado orden para que tú y yo, allí, ese allí es en Cristo, para ti y para mí, recibamos todo lo necesario para que podamos vivir una vida de peregrinaje, de bendición, ¿verdad?, permanente y continua. Así que muy bien, aquí en el versículo 12 regresamos, vea la posición de ella, no tengo pan, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija,
Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Muy bien, ¿cuáles son las palabras del profeta para ella en el versículo 13? No olvidemos que el Señor sabía la vida de ella y sabía la condición que tenía, pero el Señor había ordenado que venga bendición celestial y divina para ella. Entonces la respuesta de Elías es: no tengas temor. Mira, la palabra temor, hoy escuchaba, tengo que verla porque escuchaba, que dice que se repite más o menos 365 veces en la Biblia, la palabra temor. Y tiene más o menos la misma cantidad de días del año. ¿No será acaso para recordarnos que una de las herramientas favoritas de Satanás es el temor? De hecho, la Escritura nos dice que el amor perfecto echa fuera el temor. Porque el temor es un afecto negativo. Es decir, si yo permito que entre el temor en mi corazón, porque es algo que yo puedo permitir, yo estoy permitiendo, porque estoy creyendo efectivamente en el enemigo. El temor es una puerta que permite la entrada del enemigo para introducirme, ¿no es cierto?, en el miedo, en la escasez, en la inseguridad, en la incapacidad, en el estrés, en la ansiedad y en la enfermedad y en la angustia y en la incertidumbre, y etcétera, 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 etcétera. El temor es esa puerta que de alguna manera Satanás siempre toca en nuestro día a día. Temor a qué será de mi futuro, temor a qué pasará con mis hijos, temor a cómo voy a salir de esta circunstancia, temor a qué va a pasar con mi salud, temor a 1000 cosas. Es decir, la respuesta de Elías a la mujer es: no tengas temor. Y esto es lo que justamente la Escritura nos muestra permanente y continuamente: no tengas temor. El temor, ¿verdad?, en negativo, es dañino para el ser humano. Y es efectivamente la puerta de entrada del enemigo hacia lo más profundo de nuestro ser y de nuestro corazón. ¿Cuál es el antídoto del temor? El amor. El amor perfecto echa fuera el temor. Es decir, cuando yo tengo temor, entonces inmediatamente sé que debo buscar el amor de Dios. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nos dice la Escritura de acuerdo al libro de Romanos. Nada. Es decir, ¿qué significa? Que si es que el amor de Dios fue capaz de ni siquiera limitar la vida de su Hijo por nosotros, la pregunta es: ¿cómo juntamente con Él no se nos todas las demás cosas, todas las demás salidas, todas las demás provisiones? La palabra salvación, para tu nombre, para tu conocimiento, ya lo hemos hablado acá, ¿verdad?, tiene que ver directamente, no solamente con la salvación que nosotros tendremos cuando nos vayamos de este mundo. La palabra salvación tiene que ver con la palabra sotería, ¿sí? Y esta palabra tiene que ver con provisión, tiene que ver con liberación, tiene que ver con bendición ahora, en este tiempo. Así como el Señor trabajó en la viuda de Sarepta, sabiendo que iba a tener necesidades materiales importantes, pues Él sabe de tus necesidades actuales. Lo único que Él quería, efectivamente, es que ella comience a entender cuál es el camino para poder recibir esa bendición. Primero, el primer camino es, y Elías le dijo: no tengas temor. No tengas temor. Nosotros, hermanos, debemos de estar en la misma condición. El temor nunca te va a dar posibilidad de que puedas ver el amor de Dios en tu vida. Entonces, la mejor manera de poder enfrentar el temor es viniendo al amor, recibiendo el amor de Dios para mí, repasando la obra que Cristo hizo a mi favor, sabiendo que Él se entregó, ¿verdad?, por mí, por todos mis pecados. Pero esto es más profundo que simplemente haberse entregado por mis pecados pasados, presentes y futuros.
sabes que muchas veces nuestros pecados están íntimamente atados a las malas decisiones y a los errores que nosotros cometemos. Es decir, cuando tú cometes malas decisiones y errores, sea que los cometiste equivocadamente o sea que lo hiciste porque eres muy duro, tú eres el culpable, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Nuestro Padre no está interesado en que, mira, yo te voy a perdonar, pero tienes que pagar las consecuencias. Eso no existe. Cuando el Señor efectivamente pagó nuestros pecados, pagó también las consecuencias. Ahora, ¿qué significa aquello? ¿Significa que tú vas a tener que enfrentar las consecuencias? Sí, pero significa que tú ahora tienes el poder y la salida de Dios para enfrentarlas. Tú no cuentas simple y sencillamente con tus propias capacidades y con tu propia perspectiva para decir, mira, yo cometí este error, ahora yo me lo merezco y voy a tratar de aguantar. No, porque el castigo que Cristo recibió en la cruz del Calvario, el dolor que Él recibió en la cruz del Calvario, ¿verdad? Los latigazos que Él recibió, la corona de espinas que Él recibió, los vituperios que Él recibió, fueron los que tú tenías que haber recibido básicamente por pecar, por haber cometido errores y por haber tomado malas decisiones. Es decir, las malas decisiones te traían consecuencias. Esas consecuencias Cristo las pagó en la cruz del Calvario. ¿Qué significa aquello? Que ahora yo tengo el poder de Él para poder enfrentar cada circunstancia con su salida. La mujer aquí, aun cuando todavía no conocía del Señor y todavía no sabía cómo efectivamente iba a enfrentar, iba a experimentar la mano poderosa de Dios. Cómo Él le iba a guiar, ¿verdad? Divinamente, para que en medio del hambre, para que en medio de la desesperanza, ella pueda recibir la provisión divina. Ahora nuestro Dios sigue siendo íntegro para ti y para mí en este tiempo. Así que Elías le dice, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Fíjate tú en la posición de la mujer. Tú eres madre, estás pasando una situación terrible, tienes un hijo que se te está muriendo y por ahí viene un desconocido a pedirte agua y a pedirte algo del pan que tú tienes. ¿Qué hubieses hecho tú? ¿Tú hubieses cedido ante tal persona? Pero fíjate, ¿por qué ella le cree? Porque ella dice lo siguiente, versículo 14, palabra de Dios, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, escucha bien, Jehová Dios de Israel ha dicho así, no porque efectivamente ella simplemente vio a un hombre allí que estaba hambriento, ella recibió la palabra de Dios, recibió la fe que viene por el oír la palabra de Dios. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Mira, otra vez, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Sí? ¿Tú ves aquí las dos provisiones? Mira, la provisión divina está en la primera parte en donde dice, la harina de la tinaja no escaseará. Todos nosotros sabíamos que, de acuerdo, ¿verdad?, con la mujer solamente tenía un puñado de harina y no tenía más. Pero la palabra de Dios viene y dice, hey, la harina de la tinaja no va a escasear. Esa es la palabra que yo te doy a ti. Y mira, ¿cuánto hay de aceite? Nada. Hay una pequeña cantidad para hacer una torta de pan. Y dice, ni el aceite de la vasija disminuirá. Palabra de Dios. Hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Hasta el día en que Jehová, como a todo ser humano, le dé nuevamente sustento a través de que llueva. Es decir, aquí tenemos las dos opciones. Efectivamente, el Señor se quería descubrir poderoso a esta mujer. Y esto es una señal para ti y para mí en este tiempo de dificultades, de escasez y de luchas. Sino que muchos de nosotros no entendemos el mensaje. Muchos de nosotros todavía seguimos dando la vuelta en nuestro corazón porque el ser humano es duro
y está intentando a través del mismo de dar vueltas y vueltas a través de su alma y de su mente, tratando de efectivamente sacar las cosas por su propia mano, pero sin embargo nosotros no conocemos o desconocemos o no aprendemos los métodos y los caminos de Dios. Entonces, aquí la mujer tuvo que tomar una decisión. Mira, la provisión a la manera de Dios, en 2 de Corintios 1:20, la Escritura nos dice algo maravilloso para ti y para mí el día de hoy. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Por medio de nosotros para la gloria de Dios. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Cualquier promesa que Dios haya hecho, ahora son tuyas. Esa es la palabra de Dios para ti el día de hoy. Son tuyas. Así que tú lo que deberías hacer, y yo permanentemente, es ir a la Escritura para ver todas las promesas que Dios me ha hecho. Porque todas te pertenecen. Porque en Cristo Jesús todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. No hay ninguna posibilidad de que alguna promesa que el Señor haya hecho alguna vez ahora no sea tuya. Es decir, en ese caso específico a la mujer le da una promesa de alimento, pero a nosotros nos da una promesa de herencia, una promesa de hijos, una promesa de bendición permanente y continua. Lo que tenemos efectivamente es que creerle y asirnos de ella. Mira, aquí mismo en Mateo 4:3-4, el Señor Jesús responde y dice, está escrito, esto en la tentación en el desierto, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pues el Señor quiere que tú aprendas eso. El Señor quiere que tú aprendas a vivir de las promesas de Dios, que tú aprendas a recibir las promesas de Dios, que tú te beneficies de las promesas de Dios, que tú experimentes la vida divina, que tú experimentes el poder de Dios en ti. Eso es lo que Él quiere, porque eres hijo. Y porque Él va a trabajar hasta el final para que efectivamente tú recibas la bendición que Dios quiere. Es decir, nosotros como la viuda podemos estar viendo nuestra pobreza, nuestra bajeza, nuestra debilidad, nuestra incapacidad y que estamos listos para dejarnos morir. Pero por el otro lado, nosotros podemos ver el plan que Dios tiene en Cristo Jesús para ti y para mí, desde antes de la fundación del mundo, para que podamos recibir, ¿verdad?, todas estas bendiciones de Dios. Y aquí vemos nosotros estas dos provisiones. Fíjate que Él mismo lo dijo en Mateo 5:45. Dice, su Padre que está en los cielos, hablando a nosotros, su Padre que está en los cielos, dice, hace salir su sol sobre malos y sobre buenos, y hace llover sobre justos y sobre injustos. Muy bien, esa es la provisión normal, común y corriente. Hay momentos en que llueve para todos. No importa si soy creyente, muy buen creyente o mal creyente. Hay momentos en que efectivamente la bendición de Dios va a venir para ti, para mí y para cualquier otro. Esa es la manera normal. Pero para nosotros que somos sus hijos, efectivamente el Señor quiere que nosotros comamos de la palabra de vida, que es la que nosotros tenemos disposición y acceso permanente y continuo todos los días de nuestra vida. Entonces la pregunta es, ¿qué hubieses hecho tú? Tú hubieses escuchado esa palabra de vida. ¿Qué hizo la mujer? Versículo 15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Ella hizo como le dijo Elías. Es decir, ella hizo como le dijo Dios, que es lo mismo. Ella creyó a Dios e hizo, ¿verdad?, algo que posiblemente desde la lógica humana no se hubiese hecho, porque primero estaba el pan para el hijo y para ella, y después para un don desconocido finalmente. Entonces ella fue e hizo como él le dijo y como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa, y comió él y ella y su casa muchos días. Y fíjate qué maravillosa experiencia de esta mujer. Y la harina de la tinaja no escaseó. Todos los días ella estaba viendo el milagro de Dios, es decir, la provisión divina de Dios en su tinaja, en su provisión, en su alacena. La harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó. No escaseó, no menguó.
conforme a la palabra de Jehová, ¿verdad? La cual había dicho a él por Elías. Y la pregunta es, ¿qué de nosotros? Si nosotros estamos de alguna manera cometiendo el error y no estamos viviendo esta experiencia, posiblemente todavía estamos nosotros mirando nuestra pobreza. Estamos quejándonos nosotros de que por qué a mí me pasan esas cosas. Porque yo efectivamente de alguna manera he hecho bien a todo el mundo y así me paga el mundo. Pues no te veas a ti. No veas tu pobreza. No veas tu incapacidad. Porque tú has sido revestido con la vida de Cristo. Porque tú has sido revestido con el poder de Dios. Y porque el Señor ahora quiere que tú le creas. La mujer recibió la bendición permanente, el todo de la nada, básicamente porque creyó. Porque creyó. Porque le creyó a Dios. Porque no le creyó a las circunstancias. No le creyó a las dificultades que estaba viviendo. Le creyó a Dios. Y eso hizo definitivamente la diferencia. Hermanos, nosotros necesitamos volver a Cristo permanente y continuamente como el regalo que Dios nos ha dado para que por Él nosotros recibamos las bendiciones. Dios ha ordenado que tú seas bendecido, seas próspero, seas sano, seas abundantemente enriquecido en Cristo Jesús, en todas las áreas de tu vida, en tu espíritu, en tu alma y en tu cuerpo. El Señor es un Señor de bendición. El Señor no limita la bendición, pero la bendición arranca desde lo más profundo del corazón. Muchas veces nosotros ponemos nuestra mente en la bendición del exterior y no en la bendición interior. La bendición interior es la que se comporta como un detonante de la bendición del alma y del cuerpo. La bendición del espíritu, ¿verdad? Hace que explote bendiciones para el alma, bendiciones para el cuerpo, bendiciones para el bolsillo, bendiciones para la familia. Es decir, son consecuencias, no son fines. Porque finalmente, como el Señor Jesucristo nos dijo, ¿verdad? Y como en su palabra nos ha mostrado, que el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Porque cuando nosotros vamos a ese nivel, todas las demás cosas están cubiertas por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aprendamos de esta mujer que primero le creyó a Dios. Dios tenía un plan antes que ella actúe. Dios conocía la circunstancia de ella. Dios le envió a este hombre. Dios pudo haber enviado a cualquier otra persona, efectivamente, ¿verdad?, al profeta Elías. Pero Dios tenía un plan para esta mujer. Esta mujer es la iglesia. Esta mujer somos tú y yo, que ahora tenemos el privilegio de poder recibir las bendiciones de Dios y le creemos. Que el Señor les bendiga ricamente. Continuamos la próxima semana. Amén.